Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Este es la transmisión del Art Mood. El Art Mood es un taller que damos nosotros cada semana para discutir y debatir acerca de ciertas cosas que suceden en el arte contemporáneo, a veces local, a veces no tanto. Y, y bueno, desde que estamos atrapados aquí por el bicho lo estamos haciendo vía internet, lo cual ha resultado de alguna forma increíble porque nos ha dado oportunidad de depurar nuestras propias prácticas. Ahora tenemos nuestro canal de YouTube y todas estas producciones se están generando, se están subiendo al canal de YouTube. Y entonces todo este material está disponible en la red para ustedes, para que lo quieran ver. La semana pasada hablamos de instalación en Bolivia. Sí, nosotros tenemos como ciertas dislocaciones en el escenario boliviano. Eh, no llegamos a... Pues estamos un poco tarde siempre, ¿no? Como hemos sido como un país tan ensimismado siempre, hemos tardado mucho en insertarnos en las prácticas postconceptuales, conceptuales, internacionales. Eso quiere decir que nuestra primera visión del arte de instalación es seguramente de los años 80. Seguramente lo digo con certeza en realidad. Los años 80 fueron los primeros que generaron las obras. Y bueno, la semana pasada tuvimos la compañía de alguien una persona a la que yo admiro mucho, me alegro mucho de estar con ella nuevamente. Raquel me acompaña, Raquel Schwartz, una artista que todos conocemos. Me alegra mucho tenerla acá hoy de nuevo. Y Gracias, entonces, Rodrigo. la Igualmente, semana, la semana pasada nos quedamos justamente en el momento de poder analizar su producción propia. Es extraño porque hay muchas de las obras de Raquel que no se conocen. Creo que es yo le voy a echar siempre la culpa al escenario, ¿no? El escenario que no genera historia, el escenario que no genera plataformas de difusión, el escenario que no tiene páginas rígidas en la red que puedan explicar todos los fenómenos. Entonces, en ese sentido, eh, le echo la culpa al escenario de por qué estas obras que vamos a mostrar hoy no se difunden y no son del conocimiento de todos. Entonces, le agradezco mucho a Raquel que esté conmigo, porque lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer ahora es revisar por lo menos 40 o 50 obras que ella que realizó desde su etapa de ceramista ya hace 40 años y no. 30 Si años. contamos desde que tengo 5, bueno, ya, está bien. Pero, ¿de qué año es tu primera instalación? Ya que vamos a empezar ahora. 89, 90. Está bien. Sí. 20 años. Más. Jefe, no entendiste. Vamos, entonces, hablé con Jorge Luna entre semana y me preguntó que yo estaba poniendo una teoría de la instalación demasiado líquida. Y me pareció interesante su comentario. Mi negación, es cierto que la sesión pasada estuve muy reacio a hacer una definición clara de instalación o a definir un marco demasiado rígido. Y en ese sentido, me quedé pensando que la instalación contempla el arte desde las 4 dimensiones: el largo, el ancho y el alto, y además el tiempo, que va a ser un fenómeno que se va a ver presente en muchas obras, incluso en algunas de Raquel. Entonces, es interesante. A mí una de las cosas que me interesaba de esta sesión era que podamos analizar cómo la cerámica, la práctica formal de la cerámica se va transformando, se va generando en un diálogo con el espacio, el momento de la presentación. Y si bien algunas de las obras están realizadas en los espacios comunes que conocemos de siempre, como la Casa de la Cultura de la Ciudad, no se lo reconoce porque están de todos modos completamente intervenidos por las obras.
Entonces, bueno, me alegro muchísimo de estar con Raquel, es una oportunidad de 1.000.000 tener este momento, le agradezco infinitamente, le agradezco a todo mi equipo y también, sí, siento mucho lo que le ha pasado a Ingrid Schultz, ya no pudimos hacer nada, la vida se la llevó muy joven, pero bueno, en algún lado estás, te mando un fuerte abrazo, Ingrid, donde te hayas ido. Bueno, vamos a empezar entonces con las diapositivas. ¿Quieres, Carla? ¿Podemos continuar? Pues quisiera que nos empieces a hablar, Raquel, sobre, como te decía, como le decía a todos, vamos paulatinamente hablando del proceso formal. Yo sé que la cerámica tiene un proceso formal muy complejo y muy importante para el entendimiento del valor de la cerámica. Entonces, quisiera que esa parte que nosotros, el ciudadano común que no entiende de los formalismos de la cerámica, que nos puedas como tal vez como ayudar a entender cómo se hacen aproximadamente y desde dónde la miras tú. Y poco a poco, en la medida en la que vayamos avanzando, vamos a tener la oportunidad de verlas en el espacio y vamos a poder dialogar en cómo decides la manera en la que presentas la obra en el espacio. Bueno, hola a todos. Gracias por estar aquí y por estar dispuestos a esta conversación sobre mi trabajo. La verdad que es de las pocas veces que he hablado sobre mi trabajo de esta manera. Entonces es como un desafío y es un poco, me pone un poco nerviosa, pero espero poder hacerles, o sea, para que podamos entender hasta yo misma, ¿no? Mi proceso. La cerámica, o sea, yo comencé haciendo cerámica desde chica, desde niña. Y después también, cuando fui a estudiar, estudié diseño gráfico en Israel, también a la par hice unos talleres de cerámica con una profesora particular en un búnker, que fue o sea, un proceso súper interesante, ¿no? Para mí, al mismo tiempo que hacía diseño gráfico, estudiaba el primer semestre, hacía cerámica. La cerámica yo creo que es parte de mi esencia y me ha costado, digamos, ahora que ya estoy un poco más mayor y ha pasado todo este tiempo, puedo quizás mirar un poco hacia atrás y ver también el contexto de mi obra a través de la cerámica, ¿no? Siempre desde el inicio. Yo empecé haciendo unas piezas como las que están viendo, que eran procesos, o ¿Podemos ver sea, la primera, por favor, Carla? era como una especie de vasijas, ¿no? Tenía esta fijación con la vasija, me encantaba. El espacio interno, el vacío, el contenedor. Bueno, tenía muchas lecturas, pero me gustaba mucho la forma, pero también me interesaba mucho trascender a partir de la forma básica de la cerámica, como es una forma circular, vasija o contenedor, poder hacer otras lecturas, ¿no? Y en esa época empecé a hacer cerámica aquí en Santa Cruz y de ahí me mudé a La Paz y tuve una exposición antes de mudarme a La Paz colectiva en la Casa de la Cultura con un grupo de ceramistas y Isabel Antelo era la directora de la Casa de la Cultura y me invitó a partir de esa exposición a hacer una individual. Y bueno, me fui a La Paz a vivir con esa idea y bueno, tomó como un año, no, 2 años y un poco volver a Santa Cruz y hacer esa individual. Y bueno, yo produje piezas que de alguna manera estaban, aunque eran individuales, me parecía que tenían una relación, ¿no? Y la manera que yo la instalé, digamos, la puse en la exhibición, fue también como un ejercicio empírico de una instalación.
Este, solo por curiosidad, ¿cómo se cocina la cerámica? O sea, no estoy hablando de cocinarla, de hornearla, sino, en algún momento tú me dijiste que le echabas cosas a la cerámica, hacías tus propias recetas. ¿Me puedes hablar de eso, por favor? Bueno, cuando tú vas a talleres y no estudias cerámica en la universidad, o sea, básicamente estudias modelado, procesos, formas. A mí siempre me encantó el torno, entonces estudié torno. La cerámica es pues infinita, esa es la magia, o sea, es un juego de proceso donde tú tienes tú le pones tu energía, tus ideas, tu inspiración, tu habilidad, pero la materia te habla, o sea, la arcilla tiene vida propia, el fuego hace su propio impronta dentro de la pieza, el aire. eh, entonces, es como hacer alquimia de alguna manera, es el proceso de transformación, ¿no? Del barro a algo. Entonces, toda esa magia y todo ese proceso, pues es muy increíble, ¿no? Y yo lo que hice fue empezar a leer libros ya en Santa Cruz, cuando puse mi taller, a experimentar con lo que sea, a inventar, a leer, fui a varios encuentros de ceramistas. En esa época había encuentros de ceramistas, fuimos a Florianópolis, a Brasil, hicimos uno, hay una foto de una instalación que yo hice Próxima. en ese evento. Bueno, fue 10 o, no sé, no me acuerdo, 10 o 12 años de intensa experimentación con procesos cerámicos, ¿ya? Y inventados y sacados de recetas al mismo tiempo usando los materiales que teníamos, porque tampoco hay los materiales para hacer los esmaltes fantásticos o los hornos no llegan a temperaturas. Es un juego de temperaturas, es un juego de esmaltes, de óxidos, de fuego, de aire, de agua, de todo. Entonces, yo creo que en esa época en el taller, que éramos un grupo con Vivi Salinas, Carolina Sanginés, Julio, nuestro Julio, Próxima. Rodo, y un montón de gente que pasó por el mismo taller, que hicimos un montón de cosas. Hicimos quemas directas, hicimos hornos de papel. O sea, te puedo enumerar infinidad de formas, racú, naked racú, pastas de porcelana, pastas de grés que nunca Próxima. pudimos realmente llegar. Eso. Esta pieza, la anterior, por ejemplo, es una pieza que hice en una residencia que tomamos un verano, Carolina Sanginés, Viviana Salinas y yo, y nos fuimos a Italia y a tomar unos cursos en lugares famosos donde se hacía cerámica y en Suiza. Y estuvimos 2 meses deambulando en talleres, fue una experiencia increíble, aprendí un montón ahí y esta pieza fue hecha ahí. No, experiencia para recordar. Próximo. Bueno, esas son también obras de proceso, o sea, esta fue una serie de barcas que hice, de barquitos, bastante inspirados estaba en ese momento súper enamorada con Egipto, las pirámides, eh, bueno, entonces como que estaba, y bueno, ahí salieron unos barcos. ¿Por qué Egipto? No sé. Bueno, pero fui, paseé y me quedé muy enamorada del barco, como de la nave, digamos, del barco que va, ese es la simbología, ¿no? Que trasciende, ¿no? Del espíritu, ¿no? El alma, el espíritu del faraón atraviesa al Edén o a la otra vida en un barco. Entonces, un poco toda esta mística a mí me fascinó y me fascina siempre, ¿no? Entonces, ahí está.
Y también estas piezas son piezas grandes, algunas miden 70 centímetros de largo, otras poco, más o menos así. Y como no se las podía quemar en los hornos, construíamos hornos alrededor de ellas. Entonces, bueno, esta es la instalación, mi primera instalación, digamos así, que fue hecha en ese encuentro que hicimos de ceramistas en el, pucha, ¿qué año era este? Pues el 90, por ahí, no, 92, 91, por ahí. Y fue un encuentro que vinieron 800 personas, todo Latinoamérica se vino a Santa Cruz por 5 días, a una convención gigante sobre cerámica. Hicimos quemas, la gente trajo obras, se hicieron instalaciones, la ITI hizo ahí una instalación, varios otros artistas. Esa fue como mi primera instalación. Claro que las obras fue un proceso, ¿no? O sea, ya venía haciéndolas y tuve la oportunidad de ponerlas ahí, digamos. Tenía que ver también con todo este tema del espacio, del cosmos, los planetas, no sé, está la Tierra por ahí. Pero era una ambientación, un paisaje, O sea, no era una ni un forma de paisaje. presentar las esculturas, ¿Qué? una forma de presentación. O sea, quisiera encontrar los límites de por qué decidiste presentar la obra de esta manera. O sea, creo que primero me fascinó la idea de construir estos mega bloques de cerámica tipo tótems que me parecía así como tan arcaico, o sea, no sé, y al mismo tiempo geométrico, ¿no? Y la verdad es que cuando empecé a hacerlas, siempre empiezo por el placer de hacer, o sea, de la chispa, de la idea, y en ese momento, seguro, y de ahí fueron surgiendo más y más, y hacíamos moldes, y bueno, también de una manera de experimentación, digamos, el proceso era como, nunca pensé instalarlo así. Y después empecé a hacer las bolas, y las bolas están quemadas en distintas técnicas, en distintas, hay racú, hay leña, hay esmalte, hay de todo ahí. Entonces, bueno, se vino la oportunidad y tenía todo este material y de alguna manera se anudó, digamos, ¿no? Pero no te puedo decir que era una intención así, pero bueno, sí, algo galáctico, no sé. No, Pero había una intención de generar ya una espacialidad en la obra, ¿no? Perdón, exacto. estas preguntas son extrañas, pero son bien Pero importantes. te voy a responder porque yo estaba encargada también en esa exposición, que fue en la Feria Exposición, de montar la exposición de todas las obras, ¿ya? Y teníamos el pabellón Santa Cruz, enorme, no sé si se acuerdan, pero entonces lo dividimos en dos, entonces me acuerdo cómo hacíamos para poner, por ejemplo, habían piezas que eran más vasijas o más utilitarias, otras eran más escultóricas. Entonces, ¿cómo hacíamos para poner todas estas piezas en exhibición? Y se me ocurrió arena, ¿ya? Y traje, no sé cómo conseguimos, pero conseguimos 20 camiones de arena, un montón de arena, o sea, toneladas de arena. Y bueno, usamos como base para mucho la arena, ¿entiendes? Entonces, sí, era construir una espacialidad en el gran espacio, ¿no? ¿Se entiende? ¿Respondí? Sí, 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 se entendió bien. Gracias. Coméntanos acerca de esta. Esta pieza se llamaba Repuestos, lote número A, no dice la foto ahí, pero era un No. número. Y esa fue hecha en lo que era la Casa de España, cuando Juan Pita, el papá de Irene Pita, era director. En esa época había una actividad de exhibiciones y pictórica fuerte y un impulso que daba la Casa de España en ese momento, que es el AECID o Centro Cultural Español.
a los artistas. Y sacaron un concurso y se llamaba Hombre y Naturaleza. Entonces, en ese momento se hablaba mucho de los clones, ¿no? De la clonación, de Dolly, me acuerdo. Y de alguna manera a mí se me ocurrió hacer esta instalación que eran unas cabecitas enterradas en la tierra a manera de, digamos, de surco, ¿no? Como un surco de cultivo. Y cada una tenía como un elemento distinto, ¿no? Eso es parte de mi fantasía un poco, era como que éramos el repuesto, era el clon, ¿no? O sea, podíamos clonar cierta parte, entonces podrían ser un riñón, pero salía de este personaje. Y eran eso, eso era. Gané el premio. Esta es otra obra, ¿no? Perdón, la anterior de qué año es. La obra de las cabecitas de repuestos, a mí con la obra de Roberto había como ese diálogo, digamos, o sea, como, han pasado 30 años, no sé cuántos años, y como que había como, no sé, quizá no tiene la misma intención, pero bueno. Claro, la referencia a la cabeza enterrada en la arena. Pero en la obra de Roberto hay una intención de crear un ambiente y un paisaje. Me parece que en eso se diferencian un poquito. No sé qué opinas. Sí, puede ser. No, sí se diferencian totalmente. Pero He visto podríamos hacer una conversa entre los tres. He visto una vez unos fragmentos de esta obra en tu casa. Sí. Tú ya cuando generaste las obras, que son unas sopapas, ¿ya sabías cómo lo ibas a montar? ¿Ya tenías la muestra? Eso me interesa y te voy a preguntar 80 veces esta semana. No. ¿Cómo decides cómo vas a emplazar las obras? ¿Cuándo decides cómo vas a emplazar las obras? No. Yo empecé a hacer las sopapas Mira, a mí me encanta en ese momento, y quizás ahora también, la repetición. Me gusta repetir, en cerámica especialmente me gustaba repetir, y no sé, hasta agotar. Entonces, empecé a hacer estas sopapas que mucha gente las llamaba velas, y empecé a jugar con ellas, y empecé no sé, a hacerlas. Y la verdad que no sabía qué iba a hacer cuando me invitaron a esa exposición, y estaba con las sopapas. Aquí me invitan más vino. Gracias. Entonces y cuando dije, ¿qué hago con las sopapas? Bueno, y no sé, se me ocurrió, empecé a pensar en ¿qué es la sopapa en realidad? ¿Por qué he hecho unas sopapas? Esa forma, y son sopapas, y son coloridas, y pueden ser que sean, y puede ser que no lo sean, y pueden ser... me interesó. ¿Cuántas habías fabricado ya? Porque ¿cuántas hiciste en total? ¿Son 300? Sí, muchas, no me acuerdo ya. Pero no sé si unas 80 por lo menos, no recuerdo. Pero puse la tela blanca que está en la pared y que corría hasta el final, y de alguna manera era una puerta que se proyectaba en con el dibujo, digamos, alrededor de las sopapas, y la gente podía ingresar a la sala, y de alguna manera ese lugar, esa puerta quedó como limpia, ¿entiendes? Sí. Y todo lo demás quedó muy sucio en el proceso de la exposición. Entonces, eso me parecía, eso era lo que yo buscaba de alguna manera, pero sin darme cuenta realmente cómo iba a funcionar. Funcionó. Hubo una crítica muy interesante en el periódico en esa época, en El Deber, y bueno, habló sobre un momento escatológico en el arte, y bueno, ahí está. Pero nunca ha sido la idea, así que voy a hacer esto, no.
surge del proceso de hacer las cosas. A diferencia de ahora, ¿no? Porque ahora tienes como un contenido como muy claro y muy determinado que buscas como producir. O sea, ya no hay como ya no hay la manualidad, ya no hay el proceso y tampoco la complicación del montaje. Es simplemente como una idea que se produce muy rápido. No sé qué opinas. Sí. Lo que pasa es que en el proceso, yo en un momento dije, yo no quiero ser más cerámica porque se volvió como demasiado peso y demasiado bulto. ¿Qué hago con tanta cerámica? ¿Dónde la guardo, digamos, no? Entonces, y también entendí que a veces el proceso era tan largo que me quitaba la magia, digamos, ¿no? En la obra, al final. Pero no estoy de acuerdo con eso. Pero dejé de hacer cerámica. Creo que es crecimiento. Digamos, ahorita yo también en algún momento, más adelante, después de eso, dije, yo ya quiero ser más minimalista, o sea, no quiero producir cosas. Pero yo creo que el mismo proceso que yo tengo, lo tengo con la pintura. O sea, la pintura para mí tiene que ver con eso, la experimentación, no sé, el proceso. Esta es la obra de la colección que está expuesta ahora mismo en el Altillo Beni, ¿no? La colección de la alcaldía. Sí. O sea, yo no sé, mira, ahorita mirando, esos se llaman cacuns, son, debo Capullo. confesar que el montaje no me gusta, ¿ya? Me hubiera encantado de que las piezas vuelen y que no tengan esa estructura, pero en ese momento quizás era lo único y así se quedó. Pero las piezas son fantásticas. Esas son piezas con una experimentación total, ¿no? O sea, la que está más abajo, por ejemplo, y la de la más grande ha sido quemada bajo tierra. O sea, hemos hecho un hueco en la tierra, le hemos puesto leña, carbón, le hemos metido la pieza, le hemos embutido adentro paja y otras cosas para que se queme, porque no había dónde meterla, porque de alguna manera yo no quería que sean piezas sueltas y no había el horno. O sea, que se ensamblen, ¿no? Porque tú puedes hacer cosas grandes ensambladas, pero y los colores y toda esta cosa, fue maravilloso. Y esto sale también desde la idea del, del renacimiento, o sea, renacer, ¿no? O sea, el salir a mí todas estas cosas trascendentales de alguna manera, es el Hay una capullo. cosa en la que yo no estoy de acuerdo contigo. Ya, Este, ¿qué? a mí me parece una forma increíble de resolver la presentación de una escultura. Porque sí es cierto que tiene como un soporte, pero ese soporte le permite también la flexibilidad de transporte y de movimiento y de movilización. Eso es una cosa con la que hemos tenido que lidiar hace muy poco para mover esta obra y luego tenemos como la posibilidad de moverla no solamente a espacios interiores, sino también a espacios exteriores. O sea, hay muchas formas de presentar esta obra y yo creo que es una gran virtud. Y es no solamente una virtud, sino hay grandes capacidades que tiene la obra de florecer, pues, de autopresentarse, no sé. O sea, eso en el escenario me parece hasta el día de hoy bastante anómalo. No me parece una obra común. Te agradezco. Porque yo, para mí era, ay, una pesadilla, no he dormido noches, pero así como lo dices, funciona. ¿Está bien? A ver, La verdad que has sobrevivido, sobrevivido. ¿Cuántos años tienes? Son más de 25, no sé. Mi rulo. ¿me puedes mostrar la siguiente, Carla, por favor, que es de la misma obra? Gracias. Sí. Eso es a lo que yo decía, porque claro, si hay un punto en el que el objeto común se transforma en instalación, y eso te lo he visto haciendo un montón de veces,
Y hay una cosa que recuerdo claramente, que todo el tiempo haces dibujitos automáticos en papel muy delgado. Y la vez que te vi exponiendo esos dibujos que lamentablemente no están en esta presentación, estaban todos casi colgados como cortinas y no se los veía gran cosa. No se veía la individualidad de los dibujos, pero había como una presencia del trabajo ya en el conjunto expuesto. Y creo que esa es una cosa que de repente te sale muy bien y que es una cosa que solamente te he visto a ti hacerla. Gastón a veces pasa por ahí, pero el proceso creativo de Gastón es complejo y es bien diferente. Entonces, en realidad, de todos modos, seguimos investigando nosotros en la instalación boliviana y en cómo surge y cómo se emplaza, ¿no? Y en ese sentido, estas obras me parece que funcionan súper bien, que son increíbles. Gracias. No sé qué opinas tú de esta obra. Mm, Yo te puedo contar qué es, digamos, pero ¿qué opino? No sé, o sea, ahorita que la veo, que no la veo hace tanto, porque he hecho como 2 o 3 versiones, esta y la anterior, y hay una más que creo que no hay la foto, de estas mismas piezas, pero nada, pues son fantásticas, son enormes, hacerlas ha sido todo un proceso. Y lo interesante es de lo que tú decías, es de que yo voy a hacer estas formas como ladrillos, como panes, como que tengan como jeroglifos, porque tienen texturas, tienen cosas, están quemadas también a leña y con óxidos. Y bueno, era como, me parecía que tenía que tener una forma orgánica marina, de alguna manera, ¿no? Eh, no sé, eso es una ola, esta es una ola, la otra puede ser una, ¿cómo se llama? Una espiral, es una espiral que se envuelve de vuelta. Me gustaba mucho usar, por ejemplo, esto es en la Casa de la Cultura, en una sala que ya no existe, y el piso era a cuadros, ¿no? Blanco y negro. Entonces, de alguna manera empecé a usar polvos. Esa fue antes que la otra. Entonces, Marcelo Díaz dice una cosa que me parece interesante. Dice, experimentación y proceso más allá del resultado. Eso es interesante. ¿Es más una obra procesual que una obra concluida? Porque, con un propósito determinado. sí, es una obra procesal. ¿Sí? Sí. Porque es efímera. Porque en realidad no tiene esto no se va a quedar nunca igual. Esto es una imagen congelada, es un momento, es un instante. Que es suficiente. A pesar del proceso que tiene de haber sido elaborada en meses. ¿Me entiendes? Las Sí. piezas aún tienen, pero el instante ya no se puede repetir. Entonces, eso a mí también me fascina un poco, ¿no? Entonces, no soy una persona, o sea, me gusta lo que me llega, ya. No estoy pensando cómo lo voy a hacer. O sea, generalmente, en esa época, ¿no? Más que nada. Mm. Estas fotos se ven, lamentablemente, me parecen muy oscuras. ¿Me la puedes describir, por favor? Esta es una instalación que se llamaba Bajo el cielo más puro de América y, y esta fue la primera instalación, ¿verdad? O sea, multimedio, digamos. Son piezas de cerámica, son árboles de cerámica, plantas, árboles, fantasiosos, un poco rescatados de cactuses y formas, instalados en un espacio. Esta primera foto, si no me equivoco, es en la Fundación Emusa, en La Paz, todavía, y el piso tiene carbón y el cielo está pintado el cielo en todas las paredes. Y hay un sonido de selva, de pajaritos, de grillos,
y de alguna manera te invita a, y se llama Bajo el cielo más puro de América. Y en ese momento, mira, creo, no me acuerdo, o sea, 96, 7, 6, esta pieza, o 95, por ahí, no sé, estaba hablando sobre las quemas, el chaqueo, y tomé el título de Bajo el cielo más puro de América, bueno, por eso mismo. Entonces la gente al pisar el carbón, que era de alguna manera se llevaba esa, yo quería esa experiencia, que la gente se lleve el hollín, ¿no? El ruido sonaba también, eso. Increíble. Pero una vez más, y voy a volverte a preguntar eso, la ambientación en la que sujetaste las obras, las esculturas, los entes cerámicos, surgió en el momento del montaje. ¿Se dio en el momento de montaje? Sí. No es el momento, ¿ya? Una vez tienes las piezas, o sea, una vez yo tenía las piezas, empecé a pensar cómo hago, y la idea, o sea, el tema, la preocupación, y se fue construyendo. O sea, no te puedo decir si, no es de un instante, pero no es que yo dije voy a hacer estos árboles para hablar, no, empecé a hacer las piezas. La manera de experimentar, porque tenía un extrusor que me podía sacar los tubos, con la Bibi teníamos un montón de maquinitas ahí que podíamos empezar a experimentar con cosas. Entonces, bueno, empezar a hacer y empezar a construir y empezar a romper los márgenes, que es algo que a mí me encanta, ¿no? eh, entonces, bueno, entonces empecé a construir estas piezas. Y de ahí se va construyendo, o sea, yo no creo que ningún artista, no sé, no puedo hablar por otros, pero se construyan las obras de la noche a la mañana. Por eso te digo que el proceso en la cerámica, para mí estas obras ahorita viéndolas son así, wow, digamos, porque miércoles han tomado tiempo, no sé. Pero bueno, sigamos, porque hay mucho. A ver, más, Carla, siguiente. Esta es otra obra ya. Claro, A ver, una Carla. esta, la próxima. Esa era una instalación completa que hablaba también sobre la naturaleza muerta y se llamaba Naturaleza Muerta. Y de alguna manera hablaba, lo que hice, lo que ven al fondo en esta diapositiva, son como objetos comunes, ¿no? Ollas, vasos, copas, vasijas, platos, de todo había. Frutas, verduras, perforadas, ¿no? Todos tenían una perforación. Al mismo tiempo que la fascinación de hacerlo, porque a mí la parte manual me fascina. O sea, soy una persona manual, a mí me gusta trabajar con mis manos y me gusta repeticiones, ¿eh? Entonces hay que encontrar cómo. Y entonces quería que vuelen, ¿no? Era naturaleza muerta, sí, pero... O no me acuerdo si era naturaleza viva. Bueno, entonces al mismo tiempo estábamos experimentando en el taller en esa época, porque el taller era un taller vivo, ¿no? Estábamos todo el tiempo tratando de hacer cosas, y la mesa también se fue perforando, y el polvo, ese ají abajo, que armaba digamos, la base, y era, de alguna manera, mi imaginación era que todo volaba, ¿no? De alguna manera tenía esta perforación, esta cosa transparente, no sé. Y bueno, tenía muchos más elementos, ¿no? La instalación tenía un tótem, tenía un árbol mucho más grande de lo que han visto, un pastito, o sea, había como, hablando de todo tipo de naturaleza. Siguiente. Esta ya es otra obra. Me parece que en algún momento empiezas a trabajar con No, bueno, la obra de los barcos con cerámica que vimos al principio es de alguna forma una presentación de esta obra. ¿Esta me la puedes describir formalmente, por favor? Bueno, esta era una invitación que me hicieron el consulado, consulado boliviano en Santiago para la Cumbre de las Américas, en el Centro Cultural Mapocho,
donde Mariano Baptista era el cónsul y Cecilia Bayá Bedoya era, digamos que fue la curadora encargada, digamos, para invitar a un artista a representar a Bolivia para la Cumbre de las Américas. Entonces, yo había terminado de hacer esa instalación de los arbolitos bajo el cielo más puro de América, y así es como conocí a Cecilia, y Cecilia le encantó y me encomendó la obra, así me dijo, quiero que tú seas la invitada, sí. Y esa es sí la primera obra, la verdadera, que empecé a pensar cómo hago, o sea, ya desde el tema, ¿no? Y no de lo del proceso. Y ahí imaginé el barco fantasma, que es esta pieza que ustedes ven, que es nuestro barco fantasma, de alguna manera suspendido en un espacio negro, en nuestro imaginario, cargado, mide 9 metros, no es cerámico, es de yeso, es como una momia de alguna manera, y está suspendido, encerrado en dos paredes, donde las dos paredes de afuera soportaban, no me acuerdo, pero más de 200 piezas de cerámica que eran proas y popas, que de alguna manera en mi concepción de la obra era nuestro anhelo o nuestra diferencia, o sea, digamos, las diferentes visiones de el mar perdido, enclaustrado en esa pared, porque eran solamente pedazos. Era la proa o la popa del árbol, de la barca metida en esas 4 paredes, en esas 2 paredes. Y en la diapositiva anterior tenía la Puerta del Sol, ese arco que se veía, y atrás tenía la Puerta de la símbolo de la Puerta de la Luna, de alguna manera simbólico, ¿no? Entonces, el proyecto lo imaginé, lo diseñamos y lo presentamos y les encantó. Y bueno, tuvimos una gestión increíble, la verdad. Mariano Bautista y Cecilia trabajaron de una manera increíble, junto a, a la flaca pareja, que era la encargada de cultura del consulado, y pusieron la instalación en el medio del pabellón con la alfombra roja, donde todos los presidentes que iban a ir al evento iban a cruzar. Entonces, se armó todo un descalabro. Antes de inaugurar, quisieron censurar la obra, porque los chilenos, bueno, algunos, ¿no? Pensaron que era ofensiva, que era, bueno, quisieron censurarla. Y se armó pues todo un desarme mediático y político muy interesante alrededor de la misma, de lo cual yo estaba re feliz. Y trabajamos muchísimo, y el resultado fue increíble, la verdad. ¿Tú tienes memoria de otra obra anterior de alguien más que estuviera hablando sobre este tema? ¿Te acuerdas de alguien, de alguna otra obra sobre el mar anterior? Ahorita no. Así de frente no. Porque, digamos, el miedo que tuvo Chile era que era como el barco no estaba instalado, el del medio, pensaban que era un barco con metralladoras, no sé qué cosa. Entonces pensaron, cuando se les explicó que era un fantasma, Que no teníamos mar. ¿eh? Que no teníamos Bueno, mar. no les quedó otra. Frey era el presidente en esa época, Clinton estuvo adentro. Frey no le quedó otra que entrar. Banzer era el presidente. Bueno, la verdad que fue una experiencia súper interesante. La gente fue muy interesante, porque la gente que venía a verla, venía a regalarme el mar. La mayoría venía a decirme
El problema no era de los chilenos, era de los peruanos, que los peruanos tenían la culpa. O sea, para mí fue así como, no sé. O sea, yo no sentí, nunca me he sentido maltratada, por ejemplo, sino más bien, eh, no sé, me querían regalar su pedazo de mar. Pero que nos regalen un pedazo del Caribe, por favor. Carla, siguiente, por favor. Bueno, esa es la misma pieza, o sea, el mismo barco de 9 metros, mi barco fantasma, que lo instalé así como tristemente en esa sala de la Casa de la Cultura. A mí esto me evoca, de alguna manera esta foto, esta pieza fue antes de hacerlo de Chile, ¿no? O sea, fue un ejercicio y aparte quería, no sé, la foto es pésima, pésima, te lo digo. Es más guapo, ya no existe. Pero estas obras se pueden guardar de alguna forma. No, o sea, de los barcos hay, ¿no? Algunos. Porque después esa pieza, la instalación de la barca, se llama La Barca, la pieza, fue a Perú después, a la Bienal de Lima. Y esta es otra cosa, también sigue hablando de todo esto de la barca, del fantasma, un poco, del barco enfermo, y es una instalación en el espacio abierto, digamos, ¿no? En el desierto. ¿Tú quieres recuperar el mar? Sí, ¿Por qué? porque amo el mar. No sé si lo quiero recuperar para Bolivia, pero lo quiero recuperar para mí. Ahorita en el COVID estoy aquí encerrada, digamos. Yo, yo no conocí esta obra, me parece increíble. Y, a diferencia de las anteriores, especialmente las marítimas, tienen cierta narrativa política con la cual es muy fácil de identificarse o de entender los contenidos. Pero esto me parece lo que podríamos decir como una intervención en el espacio específico, ¿no? Y en ese sentido me parece muy ajena a la producción boliviana de la época, muy ajena. Esto es land art, esto es escultura como en el espacio de sitio, esto es muchas cosas muy ajenas a cualquier cosa que se hubiera podido producir en Bolivia en esa época. No se olviden que en esta época todavía habían, no sé qué opinas. Bueno, esta obra la hice en Venezuela, en la residencia de La Llama. Estuve 2 semanas y encontré no sé, un aparato. En realidad, hice varias obras, trabajé muchísimo y yo hice los conos, son conos de cerámica. Hay una que tuve que llevar caminando cada cono porque ese canchón fue como, no es un site, sí, es un lugar encontrado, puede ser site specific. Era como este lugar así medio y había una montañita y no sé, y se me ocurrió hacer el símbolo de Ribbon de AIDS en ese momento, de alguna manera, como un pez, la forma así, ¿no? Y lo encontré en el lugar y dije, no. O sea, a mí me mueve mucho a veces la emoción de practicar cemento, había arena, no sé, me metía a mezclar cemento, casi muero, quiero decirles. O sea, fue desgastante físicamente, pero gratificante, porque al mismo tiempo, para montar esa pieza tenía que subir la montaña para ver que estén alineadas. Así que fue muy lindo. Sí. Pero también es una pieza, una instalación en el espacio efímera, ¿no? El momento tiene que ver con el proceso también, con la idea. Hay varias obras ahí. Ese es en el mismo lugar y ahí estaban
esos pájaros estaban ahí, esos pájaros negros, y sonaban, y era mi camino a ir hacia llevar mis conos rojos, y nada, y de eso hice una rayuela, de alguna manera, también. ¿Y qué significaba esa rayuela? ¿Hay una estrella de David en la punta? Hay una especie de rosa energética, digamos. Simbología, digamos, ¿no? La simbología de la vida, de alguna manera, en ese momento, el amor, la salud, las preguntas, la mano, no sé. O sea, ahorita yo no veo esas obras así en años y nunca las he analizado así, pero digamos, de alguna manera, son imágenes que no sé, la verdad que no te puedo decir, o sea, era una residencia, 2 semanas, trabajé como bestia, produje esto y en realidad no estaba pensando, pero no sé. Proceso, ¿qué te puedo decir? Yo Carla, creo que siguiente. uno hace las cosas y bueno, las libera, ¿no? De alguna manera. Al liberarla, pues, pero después de verlas de tiempo me encanta, o sea, empiezo a entenderme un poco mejor. Esta es una obra que tiene dos partes, ¿no? Un interior y un exterior. Sí. Este fue en un artefacto, esos artefactos que hacíamos en el Museo de Historia, hicimos 4 versiones, o 5, porque acabo de encontrar se los voy a mostrar, esto, y esto es el 4.º artefacto, más o menos, 4.º artefacto, no dice el año, 99. Ese era, hablando sobre las mises, ¿no? Hice como una casita, construí una caja, una especie de espacio dentro del mismo espacio. Ahí es donde realmente, esta es la primera obra que yo me salgo de la cerámica, o sea, aquí no hay cerámica en este proceso, en este tiempo. Y empiezo a hacer un collage digital, ¿no? Entonces todos estos eran como un mini collage o sea, no mini, grande, era grande, ¿no? Pero sacado de noticias del deber, de sociales, de búsqueda de trabajo, entonces hago como hablando sobre la mujer y la cosificación de la mujer, y empiezo a meterme en ese tema de las mises y la belleza y no sé qué. Entonces construyo esta casa, esta caja, y dentro de la caja hay arena, que de alguna manera para mí simbolizaba esa Santa Cruz llena de arena, y un vestido de una Miss verdadero que conseguí y lo endurecí como una escultura que se ve ahí en esa pieza, ahí en el medio. Y unas rosas. Eso. El vestido es perfecto, 90, 60, 90, de alguna manera es la silueta, ¿no? Se llamaba Mises. Y esa es una pieza lindísima que hicimos con la Bibi en conjunto. Le hicimos en el Salar, en la Galería de Gastón Ugalde, nos invitó a varios artistas y era una exposición que se hizo el 9 del 9 del 99, ¿ya? Nosotras construimos de alguna manera una especie de trama urbana con estas cajas de vidrio y agua. Tenían diferentes niveles de agua. Y pusimos unas luces azules que de alguna manera te daba como esta cosa así leve que se ve ahí. Y podías caminar, ¿no? Podías ser el gigante dentro de esta urbe, de alguna manera, ¿no? Bastante también fantástica, espiritual. Sí. Carla, siguiente. Esa es una pieza que hice en una instalación en un evento de la música barroca y tenía que ver con el tempo, con el silencio, con la creatividad y nada. Ahí dibujo en la pared, ese es un escáner del cerebro, lo llevé a mi hijo
Y bueno, o sea, para que veas, lo llevé a mi hijo a hacer el escáner para la obra. No es que le hice un escáner y después lo usé en la obra, lo llevé. De alguna manera había para mí tenía que hablar de la mente, del cerebro, de la creencia, no sé, había una cosa digital, medio, no sé, estábamos recién, ¿no? En la era digital. Al mismo tiempo había un tempo, ¿no? Había un sonido detrás de uno de los cuadros, sonaba tan el silencio, ¿no? La música, qué sé yo, la vestimenta, había como una simbología construida. Ya, eso. Hay una foto de una casa siguiente, Carla, por favor. Eso sí, tengo miedo. Es que lo que pasa es que Jorge un poco como me intimidó y yo me quedo pensando ahora, y ahora tenemos que definir esto. Esto es una ambientación, una instalación, una, un proyecto cerca específico. La verdad es que yo profundamente creo que no importa y venirme a definir estas cosas me llena de ruido la cabeza. Pero no sé cuál era tu intención en esta obra que tiene mucha producción. Mira, esta era en el año 99 también. Hicimos en el Museo de Arte, hicimos una serie se llamó Mujeres Plásticas. Invitamos a, digamos, dos a tres conjuntos de artistas mujeres que hagan instalaciones nada más. Yo hice esta pieza junto con Marcela, una artista chilena que vivía en esa época acá, éramos las dos que trabajamos. Fue nuestro proyecto, de alguna manera lo presentamos. Y de ahí invitamos a Eiti, Viviane, Erika Ewell, Valia Carballo, creo, no me acuerdo quién más, a hacer su propia, o sea, la idea fue tomar el museo completo con instalaciones. Entonces, nosotras trabajamos con el tema del patrón, de los tejidos, muchos temas. Y esto era una instalación. Esta pieza estaba pintada en la pared, otra vez con nubecitas. Había un poema de Gabriela Mistral en la pared, escrita sobre la infancia, el hogar, qué sé yo. Y hicimos esta casita que se ve bella, pero el pasto eran agujas. Entonces, de alguna manera podía, bien llama, colgadas allá al fondo, tipo COVID ahorita, ¿no? Digamos de la madre y el padre, pero de alguna manera estábamos hablando un poco sobre violencia familiar, de alguna manera en esa pieza, ¿no? Pero bueno, sí, puede seguir pasando porque todo tenía que ver Hasta ahí. todas estas piezas eran de esa toma del Museo de Arte con instalaciones. Esta era una pieza mía, bueno, pero digamos la anterior es sobre identidad, por ejemplo, en esa imagen oscura que se ve atrás, un poquito más atrás, donde una persona puede tomar distintas identidades, entonces pasaban slides sobre este cuerpo desnudo, digamos, había un cuerpo desnudo y distintas identidades que podían ir formando este personaje, digamos. Después hicimos unos escáneres de cuerpos, de nuestros cuerpos, y también seguía hablando sobre identidad, sobre género, sobre familia, sobre violencia, sobre, qué sé yo. De alguna manera todo esto, estas imágenes estaban colgadas en el espacio y estaban impresas sobre espejos, entonces tú te reflejabas al mismo tiempo en esa imagen. Esa era de alguna manera la intención. Mi primera obra de peluche la hice en esa mesa. Esta es la primera. Era Disfraces se llamaba. Y tenía un sonido de un karaoke muy mal cantado, ¿no? De alguna manera. Entonces era como eso, experimentar ahí con el peluche, con la tela y también con el sonido, un poco que
que te crispe, ¿no? Un poco sobre la identidad, sobre nosotros, Santa Cruz, la sociedad, la mujer, bueno, muchas cosas. Entonces sí te puedo decir que eran instalaciones porque la idea de todo fue siempre instalación, ¿no? No te entiendo. No, o sea, que si me preguntas si, ¿por qué es instalación? Si no, o no, o la duda, sí, era una instalación. O sea, eran todas instalaciones. Entonces, ¿qué es la instalación? Todo. La vida. Eh, No, ¿Qué es instalación? Bueno, ¿qué te puedo decir? Tú dime. Yo las ya hago digo, para y mí, como es una inflexión, una construcción semántica dentro del espacio de exhibición o de la plataforma de exhibición que corre en las 4 dimensiones, alto, largo, ancho y tiempo. Para mí, eso es la instalación. okay. Sí. Bueno, estas también son obras que las instalaba en los árboles. Se llamaban fluidos vitales, de alguna manera. 1, 2, 3, no sé, varios. Estaba hablando también sobre la naturaleza, el hombre, la relación de nuestros fluidos con esa conexión, porque no es que están colgados, sino están enchufados desde el árbol a la tierra y fluyen sangre, orín, agua, lo que tenemos, digamos, ¿no? De alguna manera inyectaban y nada, me fascinaron, o sea, a mí me fascinaban estos elementos, ¿no? O sea, también los elementos empezaron a ser, pero claro, los fluidos vitales, eh, yo creo que el salto de mi obra a partir de Mises ya empieza a pensar más en el concepto, en la idea, en la necesidad y de ahí a construir con los elementos. No como la cerámica, sino que la cerámica construía a partir del proceso de la construcción del elemento para construir la obra finalmente, ¿no? Aquí me doy vuelta, voy desde el otro lado de la perspectiva. Esa es otra versión. Y en esta sí eran las cajas traslucían como la sangre traspasaba, no sé si se puede ver, el pasto que iba chorreando del suelo. Esta pieza se llamaba Cárcel de Ilusiones, Jaula de Ilusiones, jaula o cárcel. Y fue la Bienal de San Paulo el 2002. Eh, y el tema era la 25ª Bienal, creo, y el tema hablaba sobre la ciudad, la urbe, y yo de alguna manera hice esta jaula que hablaba, que era, digamos, una jaula donde tú podías entrar, los barrotes eran flexibles, y de alguna manera hablaba sobre no sé, en ese momento sobre la emigración, sobre el flashy que te da la ciudad, porque las flechas rojas se prendían y se apagaban como en muchas ciudades, se prenden y se apagan, indicando que entres, ¿no? Por los 4 lados, de manera de trampa, ¿no? Un poco de entramparte. Y bueno, cuando entrabas te encontrabas con este espejo y arriba y abajo y que hacía que te vayas al infinito, ¿no? O sea, las lecturas podían ser muy distintas o lo que tú quieras verle, pero bueno, eso estuvo en la Bienal de San Paulo. La gente tenía que ponerse zapatitos, sí. Oye, no quiero hacerte esta pregunta, pero necesito hacértela. ¿Quién Así. financiaba estas obras? Yo. Ya. A mí esta obra me parece clave. Yo, de hecho, me acabo de dar cuenta que hay obras de peluche que habías hecho antes de esta. Yo pensaba que esta, que se llama Humano Corporis Causa, que hiciste para la Galería Gabriela Mistral, yo tenía la sensación que esta era como un punto de inflexión entre tu trabajo de cerámica y
el trabajo con peluche, el extenso trabajo con peluche que has trabajaste durante los 90s y principios del 2000. Pero ahora me doy cuenta que en realidad tu proceso no es tan hermético, fluyes y vas como consolidando distintas ramas paralelas que en ciertos momentos se consolidan y también en algunos momentos se descartan. Esta, de todos modos, es una obra que está dividida en dos. Sí hay una parte corporal, orgánica, escatológica, humana, física, que trata sobre la cirugía plástica y sobre la, la biopolítica, la relación que hay entre las repercusiones que tiene como la sociedad en el cuerpo humano y el espacio introvertido, el espacio introspectivo, personal, sublime, ilusorio tal vez, que es el fragmento de peluche. Tal vez creo que hay fotos de la zona de peluche, Carla, ¿me las muestras, por favor? No, no hay porque no sale muy bien. A ver, entonces ándate para atrás, por favor. Ahí, si se fijan Eso que a la izquierda, se ve como la zona de peluche. Y ahorita vamos a ver las instalaciones con peluche, van a tener una idea de más o menos cómo iba, como esta instalación. Pero no sé qué opinas de lo que te acabo de decir en relación a esta obra. sí. Yo creo que en esta obra hay como una maduración mayor, ¿no? En mí, en el punto de romper ya más con el proceso, digamos, aunque sigue siendo procesal, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Pero no, ya estaba haciendo peluche. Ya estabas haciendo peluche. Y estamos de acuerdo en que las obras de peluche son Está, ilusión. me acuerdo, ese es 2003. Sí. ¿Qué? 2003. Y disfraces es la primera, y aquí creo que es donde pongo, no me acuerdo. Ya, no. Pero digamos, o sea, la pieza esa de Humani Corporis Fábrica, esa invitación me la hace Gabriela Mistral a partir de no sé qué vio, pero bueno, me invitaron y yo justo tuve una Perdón, cirugía. Raquel, pasamos. Mostrame las obras de peluche, porfa. Ya, seguí, Karen, Raquel, porfa. Gracias. Ahora sí. Ya, entonces, eh, aquí en Santa Cruz, en Bolivia, en el mundo, pero en Santa Cruz era como, uy, el pan de cada día hablar sobre cirugías plásticas y, y se hablaba todo el tiempo. Entonces, decidí hacer algo sobre el tema, ponerlo en la mesa, ni ser crítica, ni ser, no sé, me interesaba ponerlo en la mesa y la discusión abierta. Entonces, lo que hice fue, con peluche, armé la sala de espera, donde había una sala de espera médica, digamos, y con un video de un post-operatorio. Y dentro de ese, dentro ya estaba el laboratorio del médico, digamos, ¿no? Pero bueno, esa es la obra de en Chile. Entonces sí había como un adentro y afuera, un no yo, no, perdón, un yo, no yo, en humano corporis causa. Sí, claro. No, aparte, digamos, yo tuve, Cuerpo versus espíritu. ¿qué? Cuerpo versus espíritu. Cuerpo versus espíritu. Y también una mirada al cuerpo. O sea, ¿qué vale en el cuerpo? O sea, ¿qué es el cuerpo? O sea, una mirada al cuerpo para mí, ¿no? Dentro de todo. Y tuve la suerte de tener mientras concebía la obra de alguna manera, tuve un tiempo, tuve la visita aquí en Santa Cruz de Justo Pastor Mellado, el famoso curador chileno que se quedó en mi casa y estuvimos conversando mucho sobre esta obra. Y bueno, con él, él fue el que escribió el texto después de esa exposición. Entonces, fue muy interesante el proceso, para mí un aprendizaje, también una catarsis de alguna manera y un desafío, ¿no? Porque la construcción desde el peluche, o sea,
desde forrar todo con peluche, desde la parte física es pues increíble, ¿no? El trabajo, pero bueno, más que la cerámica. Esta es la que hiciste en Ushuaia, ¿no? Sí. Esa es otra pieza también de peluche forrada. Ese es en Ushuaia, en la Bienal del Sur. Esa es verdaderamente la parada de o sea, esas son las paradas de micro. Y forré una parada de micro. ¿Es intervención o instalación? Pues las dos cosas. Definitivamente es una intervención en el espacio público, definitivamente. De todos modos, construyes un interior-exterior, un espacio de ilusión, un espacio de seguridad dentro del paisaje o incrustado en el paisaje, digamos. Sí. Esa es una serie de fotografías que no la sacó Rodrigo del... A mí me gustan, lamentablemente nos está pisando el tiempo y las obras que has hecho en los últimos años, creo que merecen un montón de atención. Bueno, la de peluche, la de la hamaca, de la columpio, esa la hice en la manzana 1. Para mí es uno de los sueños hechos realidad. O sea, un columpio en un cuarto rosado, donde el piso era suave, donde podías hamacarte, fue fantástico. Y se llamaba Ilusión Primera. Porque la anterior que han visto hace un momento antes, que tiene como varias casitas, o sea, esa fue en la Bienal del Mercosur, que se llamaba Ilusión número 5, que también era, a mí en ese momento me gustaba mucho, aparte digamos, forrar y el trabajo que conlleva y el material, eh, tenía sonido, ¿no? En este no hay sonido, pero en las otras instalaciones de peluche tienen un sonido, tienen sonidos otra vez de los pájaros, de la naturaleza, de alguna manera que te evoque, ¿no? Salirte un poquito de un espacio, o sea, que juegue con tus sentidos, ¿no? O sea, eso es algo que a mí me fascina hacer, jugar con distintos sentidos. Y también algo que a mí me interesa mucho en el proceso de mi obra es que la obra eh, tenga una lectura en el público, en la gente en general. O sea, que no sea del mundo del arte, que le entienda. O sea, mientras puedas completar, o sea, donde haya gente que pueda encontrar, por ejemplo, esa niña que está dando vuelta ahí, esa niña dio vueltas y vueltas, feliz, y algo se le debe haber quedado para el futuro, digamos, o sea, mientras puedas impactar en alguien de alguna manera que no sea generalmente en el cerrado mundo del arte, escucha, para mí eso es más importante. Pero aquí en Bolivia hay un cerrado mundo del arte. Depende de dónde. En Bolivia. O sea, en Santa Cruz no hay un mundo cerrado del arte. ¿Y entonces dónde hay? Quizás si vas Creo que el boliviano está abierto a recibir información y a recibir, o sea, no es tan, quizás en la parte andina puede ser un poco más difícil, pero por mi experiencia. Pero no, por ejemplo en el Beni, que hemos hecho la primera exposición de arte contemporáneo completamente digital, pucha, no hubo, o sea, la gente estaba curiosa, digamos. O sea, gente común, ¿no? O sea, el mundo del arte en Bolivia es pequeño. Es pues, yo no creo que haya mundo del arte en Bolivia, creo que hay un intento de articular ciertos circuitos que vienen desde algunas instancias estatales y algunos fondos privados, pero creo que todavía es muy frágil
como para considerarlo un circuito, y de todos modos, así como la gente que se supone es famosa no la conoce nadie. Así que No, ya nunca, hemos Rodrigo. especulado mucho sobre la politicidad de esta obra. Pon la obra en la que Román aparece de costado, porfa, la foto, ahí, para que se vea la dimensión. Román es el otro, el coautor de la obra, Alfredo Román. Entonces, ¿qué onda con la politicidad de esta obra? ¿Qué quiere decir esta obra? No tiene título. O sea, esa obra la hicimos yo y Alfredo, que está ahí parado. 2006, 2007, no me acuerdo. Hablábamos sobre el Estado, hablábamos sobre el gobierno. Y de alguna manera hicimos la silla presidencial grande. O sea, yo en particular, y creo que Alfredo, comparto mucho a veces con Alfredo conversaciones, no sé, la emoción de crear la idea que me surge como artista, en algún momento me hace vivir. Y cuando salió la convocatoria para la Bienal esa, porque fue hecha para una Bienal en Santa Cruz, al tiro, leí la convocatoria y al tiro me vino como un cosquilleo en el estómago, así como unas mariposas, y dije, mierda, tengo la idea. Y tenía que hacerse. Y de alguna manera, yo creo que los artistas somos como unos que decantamos, o sea, cuando haces cerámica, bates la arcilla y dejas que decante, ¿no? Que se vaya hacia abajo. Entonces, de alguna manera, los creativos, los artistas, los que deciden trabajar en creatividad, acumulan información, noticias, política, no sé, cosas así que me pasan a mí. Entonces, de alguna manera, en ese momento me vino esa visión. Dije, no, es que tiene que haber esta silla gigante porque la política nos queda grande, porque el gobierno, porque no hay, no sé, miles de cosas que se me ocurren en el momento. Entonces, bueno, entonces ahí sale la imagen y sale la... y tengo que hacerlo. Y Max te dijo algo estoy sobre hablando esto. de alguna manera un poco como artista, ¿no? Obvio. ¿Qué? Te decía que Max Hinderer dijo algo sobre esta obra que me interesa. ¿Me podrías comentar qué fue? ¿Qué dijo? No me ¿Qué acuerdo. era? Max Hinderer dijo algo sobre el interés que él tenía sobre esta obra, su lectura. Ah, él quería llevar, en algún momento quiso comprarla. Sí, pero ¿qué es lo que te dijo sobre la obra? ¿Qué significaba? La ambigüedad de la obra creo que le parecía muy interesante. La ambigüedad entre que tal vez Evo agranda la silla o la silla es demasiado grande para Evo. Que eso no se define en la visualidad de la obra. Exacto. No sé, vamos a abrirnos a las Puede ser preguntas, solamente chicos. para él o puede ser para cualquier gobierno, que quizás la silla es demasiado grande o... Ahí está la pregunta. Yo creo que la Ya, lectura... pero estás abriendo demasiado el marco de la lectura. Es así como cualquier gobierno, cualquier país, cualquier mundo, ya estamos en cualquier lado. Te cuento que me han ofrecido que la haga para todos los países. Obvio. A ver, Carla, porfa. ¿Qué onda con el mar? ¿El mar existe, no existe? ¿Qué significa? Este es un video y también hice un neón sobre el mar no existe, ¿no? El que está más adelante. El mar, digamos, en Bolivia no existe. Eso era lo único. ¿Qué significa eso de que en Bolivia el mar no existe? Bueno, en nuestro tema marítimo, ya ves que vengo trabajando también el tema marítimo político nuestro, pero también al mismo tiempo la parte de trascender a través de la navegación, del viaje trascendental, puede ser de un barco o lo que sea. En este video exactamente es como ambiguo al mismo tiempo. Yo escribo el mar no existe y el mar mismo lo borra. Entonces, ese diálogo, o sea, ¿quién tiene la verdad al final, no? O sea,
¿Quién dice que existe? Santiago García Navarro, cuando escribimos el libro de Corrosión y Anomalía, bueno, como más bien, él escribió y yo colaboré, hablamos mucho sobre esta obra, justamente por un fragmento del libro que todavía no se ha editado, que se va a editar este año recién. Y es que lo que pasa es que cuando eres internacional, cuando no eres boliviano, no entiendes la obra, no entiendes por qué, uno no se entiende por qué el mar es tan importante. Y todo el mundo se burla, ¿no? Porque seguramente han recibido una burla de aquí o de allá sobre el sufrimiento por el mar. Y por otro lado, hay una nostalgia o una sensación de pérdida colectiva sobre el mar, que es, yo creo, a la que se refiere la obra. Yo creo que no, esta obra en sí pone en tensión el mar real, el mar pragmático, la realidad que perciben nuestros sentidos, y está el mar de los bolivianos, que está realmente traducido a una pérdida de algo que no, a una nostalgia de algo que no tiene y que ciertamente, dado la cantidad de tiempo que ha pasado, no conoce. Entonces, yo creo que hacia ahí apunta la obra. No sé qué opinas. Yo ya me viajé con tu. Claro, así es, de acuerdo. Pero una pregunta, ¿es una instalación? La otra sí, ahora la vamos a ver. No, Rodrigo. Esta obra se expuso por primera vez en el Matadero, en Cochabamba. Y esta es la foto de la instalación. Jugamos mucho con el montaje hasta que decidimos proponerla así. A mí una de las cosas que siempre he valorado más de la obra y que me interesaba más repensar, es una cosa que probablemente yo solito me viajé, pero está más proyectada en la foto anterior. No sé si puede regresar, Carlos. Esa. Una de las cosas que yo he tenido en la mente por mucho tiempo en relación a esta obra es que Rangel construye como una, bueno, en términos prácticos, construye una red de cinta de cassette, una malla, una tela, pero la obra no es la tela en sí misma, sino la obra es la forma en la que esta misma tela se va a presentar o se va a proyectar. Entonces la tela no se exhibe, no se cuelga en la pared y se muestra, sino que la obra se busca la manera de exhibirla en su tridimensionalidad o en sus potenciales estéticos al margen de un simple colgado como cortina, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes virtudes de una obra como esta, que tiene como, además es increíblemente flexible porque, como se dan cuenta, el material no te permite que puedas repetir una morfología. Permanentemente la obra cambia. Entonces, pese a que en algún momento pensarías que como que lo que hiciste en algún momento funcionó, cuando lo lleves al siguiente espacio y trates de repetirlo, vas a dar cuenta que el material no va a reaccionar igual. Y por lo mismo, la obra va a tener que ser, el material te va a forzar a transformar la obra de nuevo. Entonces yo creo que es una de las grandes virtudes de una obra como esta, es totalmente desterritorializada, no se puede controlar la presentación de la obra. Pero no sé si eso yo ya me viajé, o vos qué opinas sobre esto. Hemos hablado varias veces sobre, Sí. hemos catalogado de alguna manera como una escultura, ¿no? Sí, Como como una escultura. escultura. Yo he catalogado como una escultura, yo no sé. Dudo de mis propias referencias porque estoy bien consciente de que están sesgadas por mi propia opinión de la obra, pero no creo que, a lo que me veo es que no creo que sea la única, pero definitivamente estoy seguro que las capacidades que yo veo en la obra definitivamente están proyectadas. Pero lo que pienso es que más allá de la obra, o sea, más allá de la forma final, del producto final y cómo se monte, porque tiene infinitas posibilidades, a mí lo que me mueve es el hacerla la obra, el imaginarla, el desafío mismo, el tejer tantas cassettes, qué sé yo, y de ahí imaginar, y eso me mueve, eso me emociona, entonces al emocionarme,
le inyecto vida, digamos, de alguna manera. Entonces, las posibilidades, esa emoción, yo creo que esa emoción siempre tiene que vivir de alguna manera en el momento de la instalación, en el momento de la creación, ¿no? O sea, estoy hablando de, no tanto en su, aquí no importa tanto su mensaje o lo que te puede revelar la obra de alguna manera eh, política, social. No, no. Aquí hay una fascinación, no, nada más. Locura y fascinación dentro de todo. Y construir tus propios universos de alguna manera, ¿no? No sé. Y de lo que tú dijiste me lleva de vuelta un poco a la cerámica en forma de espiral, que es lo mismo básicamente. Entonces, hay como un ir y venir. Sí, hay un ir y venir en muchas de las líneas en tu proceso creativo. Carla, a ver, saltémonos esta, quiero ver estas, gracias. O tal vez podamos ver las de cerca. ¿Hay otras más? Bueno, son varias banderas. La de Santa Cruz, que está producida antes y que hay como un momento de confrontación bien complicado en la bandera. Incluso el mismo bordador de banderas está siempre puesto como en molestia porque él cree que como que este tipo de banderas no se pueden hacer. Y hay una intervención tan simple como poner el escudo boliviano en la bandera de Santa Cruz, pero me parece que esta misma ambigüedad está proyectada como en el caso de la silla. Hay una Santa Cruz es parte de Bolivia o Santa Cruz no es parte de Bolivia o no quiere ser parte de Bolivia. Y creo que esa ambigüedad es la que ha hecho que esta obra vaya y venga, porque ahí está llena de, permanentemente la obra, la gente, los curadores de otros países y demás preguntan por ella, y como nosotros, o por lo menos yo y tú, siempre nos hemos quedado en un momento bien complicado de tener que definir la posición de la bandera dentro de un conflicto que ha sido de 212 años de conflicto. No sé qué opinas. Bueno, esta bandera, por si acaso, la hice el 2005. Ya, justo apenitas. Todavía era Mesa el presidente. En ese momento empezaron a surgir los foros de Internet, no sé si se acuerdan. No había Facebook, no había redes sociales, no había nada. Había un poco de Google que podías navegar para aprender. Y empezaron a surgir estos foros de discusión. Y había una guerra entre collas, collas, insultos indignantes. Y yo dije, pucha, miércoles, no puede ser posible que en ese momento, así como que dije, no puede ser que Santa Cruz quede como que separatistas, de todo. Entonces yo dije, no, nosotros tenemos el corazón de Bolivia en Santa Cruz. Y por eso hice esa bandera. Para mí es el corazón de Bolivia y el corazón está en Santa Cruz. El corazón de Bolivia puede estar en Cochabamba, el corazón de Bolivia puede estar en La Paz. O sea, somos Bolivia. Nosotros somos también Bolivia. Y ese era un poco mi... Ahora, las lecturas pueden ser muy diversas y está abierta a eso, ¿no? Uno hace las cosas y ya después. Ya, y las otras dos, la blanca y la negra. Bueno, la blanca tenía que ver con también, en un momento posterior, como 2 o 3 años, o sea, no he hecho banderas así y todavía creo que quiero hacer otras banderas que en su momento llegarán, Que pero han la quedado blanca tenía... pendientes. ¿Qué? Que han quedado pendientes. Sí. La blanca era el momento cuando estábamos reinventando la bandera, ¿se acuerdan? Cuando se propuso rehacer la bandera por el gobierno de Evo Morales. Entonces,
Ahí está, la bandera en blanco. Y un poco también un SOS, eso. La negra viene también mucho posterior por una pérdida, de alguna manera, algún sentimiento de duelo. Por la violencia del momento, ¿no? Claro, por la violencia y por la ambigüedad también, ¿no? Porque el blanco y el negro, no sé, había una cosa así también de equilibrio, pero tenía que ver con la simbología obvia del blanco y el negro, ¿no? Pues más o menos, porque en realidad a mí el negro me parece que es un color que tiene distintas lecturas, incluyendo la bandera negra pirata y el color negro de la bandera también implica cierta anarquía. Y eso me parece que de todos modos sigue siendo muy boliviano y muy contextual. Porque ahora, por ejemplo, si la comparas con este momento en el que hay tanta gente que está buscando un pretexto para hacer anarquía en un momento tan complicado, bueno, sigue siendo una Podría obra, usarla. claro, o sea, ves a la gente destruyendo las ambulancias y dices, pero ¿para qué? A ver, sigamos. O sea, son simbologías que puede, o sea, uno construye las imágenes y ya la simbología trasciende. O sea, yo no creo, o sea, todo lo que hemos construido a través de la historia del arte, pues es simbología que muchas veces crece a través de los ojos que lo ven, digamos, ¿no? O sea, se enriquece, crece y se enriquece. Ah, esta foto no se expresa, creo que hay una más. Esa. Esa es la primera obra con espejo que hiciste. Y No, es un espejo. o sea, no, porque la jaula de ilusiones era con espejo. La jaula de ilusiones y un espejo. Sí, claro. Ahí está una vez más otro tránsito. Esta es la muestra, la obra que hiciste, si no me equivoco, el 2007 para la muestra Utopía, no, Heterotopía, firmada por Ramiro Garavita. La heterotopía es un concepto de Foucault en la que se habla de una, voy a definirla de una forma superficial, tal vez de ciertas realidades que pueden convivir sin tocarse la una a la otra. Y esta era, me parece a mí, una hermosa metáfora de lo que estaba pensando el discurso curatorial de la muestra. Me parece muy acertada y muy espectacular y muy emocionante también en la ciudad de La Paz, en la que hay tanta vivencia social en la calle. A ver, ¿qué más, Carla? No, esta no. Esa tampoco. Uy, 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 ¿de dónde has sacado eso? Esas son de mi archivo. Esta es la otra del mar no existe, que esta sí es una instalación, Sí. la que está hecha en neón. Y esta es la que quería ver con nuestro amigo acá, el señor Sergio Ramos Chirino. ¿Quieres comentarme algo sobre esta obra? Somos. Bueno, son esta actual, ahorita, fue inaugurada en la Bienal, en la 21ª Bienal de Santa Cruz, invitada por Rodrigo. Es la base de la escultura de la plaza principal de Núcleo de Chávez y forré con espejos la base. De alguna manera, la obra quiere decir, o sea, tiene muchas posibilidades también porque de alguna manera eleva la escultura a una levedad, digamos, eh, y al mismo tiempo me interesaba a mí el reflejo de las personas que se puedan reflejar en esta imagen y que también son el soporte del prócer, ¿no? Y también hablando sobre nuestro rol al mismo tiempo con la sociedad y con los gobiernos y con nuestra relación con la patria. Bueno, tiene muchas cosas. También un punto de encuentro me interesaba porque como que la escultura pasa desapercibida con la base clásica y tradicional, entonces todo el mundo pasa y nadie se da cuenta quién está ahí, ni se preguntan. Formalmente me parece que funcionó muy bien porque
hace que esa plaza se vuelva mucho más espiritual dentro de todo. Y bueno, genera un punto de encuentro como para también reflexionar, hablar. Bueno. Ya vamos a abrirnos a las preguntas, ya para terminar. Son varias fotos de esta. A mí esta obra me parece increíble. Sí, la obra hace una cosa increíble, no solamente ayuda a visibilizar el monumento, sino también lo mimetiza al mismo tiempo. Hay como un juego visual ahí en el que se confunde, pero a la vez lo hace evidente, que bueno, al final de cuentas hace más, energiza de alguna forma las visitas a la Plaza de Santa Cruz, que ya tiene un montón de vivencia y un montón de transeúntes, ¿no? A mí me encanta, me parece increíble. Hay una cosa que quería aclarar desde la curaduría. Nosotros, yo curador, Raquel artista, ya queríamos hacer esta obra desde antes. Ya son creo que 5 o 6 años que queríamos llevar a cabo esta obra, pero evidentemente este tipo de permisos implica la oportunidad adecuada, porque de hecho nos negaron la primera vez, tuvimos que acudir a otras instancias para que nos lo dieran, el permiso. Pese a que estábamos armando la Bienal y que teníamos el apoyo de la alcaldía, pues tuvimos esta oportunidad y bueno, simplemente la tomamos. Me alegra mucho que lo hayamos hecho, ha quedado increíble. De hecho, el coronavirus ha extendido como la vida pública de la obra por varios meses más de lo que se pensaba, pero bueno, en algún momento tendremos que quitarla, lamentablemente, pese a que yo creo que debería quedarse así porque así se ve bien. Pero no es para siempre. Ese es el chiste. Yo pienso que, ¿sabes qué? Hay una cosa que le falta a Santa Cruz. No estoy hablando desde la Cochabamba, porque Cochabamba no va a cambiar nunca. Y es que creo que no tenemos que tener miedo en cambiarlas. Creo que no tenemos que tener miedo de cambiar la morfología del espacio habitable. Creo que tenemos que tener la apertura para pensar que esto sí puede ser, que el soporte sí puede ser de espejo y que no está mal, que no ofende y que le da un toque de contemporaneidad a una cosa que al final es para nosotros, que estamos aquí ahora, no vamos a estar, que no estábamos hace 100 años y no estaremos en 100 años. Entonces, ¿por qué no? Ya, vamos a abrirnos a las preguntas ya para cerrar, chicos, porfa. La pregunta dice, ¿es el proceso creativo más importante que la obra final? Es una buena pregunta. Gracias. Sí. O sea, depende, ¿no? Para mí el proceso es muy importante, porque el proceso es lo que te engrandece, el proceso es lo que te hace, porque puedes hacer algo con la misma, digamos, con la misma intensidad y con la misma emoción, y qué sé yo, y te sale bien y el resultado es bueno, pucha, mejor, pero el mismo proceso lo metes a algo y no funciona, el proceso es más importante. O sea, porque te hace crecer, porque el transcurrir por el proceso te hace crecer. Si la obra llega a ser importante, pues mejor, ¿no? O sea, ¿contesté o no? No sé si estás de acuerdo, ¿no? Sí. Bueno, eso yo me imagino que eso hay que evaluarlo según la obra, ¿no? Porque hay obras que están generadas con la intención de que el proceso sea más importante que el resultado. Y el resultado en algunos momentos es muy, muy difícil de evaluar. Y lo que queda como documentación es lo que se va a poder utilizar para el análisis y interpretación de la obra. Pero para el punto de vista de artista, como artista, Claro, el estoy proceso... hablando en términos generales, sí. Claro, ya cada quien va a definir cómo se aproxima al fenómeno, ¿no? Exacto. Ya, vamos a cerrar. Mm. Salud, gracias por todo. Ya hemos abierto la galería por si acaso, vengan.
vengan con barbijo y con cuidado, pero vengan, ya estamos ahí, en las Estamos en las mañanas, mañanas. no vamos a dejar que el COVID nos venza, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir adelante. Le agradezco muchísimo a Raquel, esto ha sido increíble, como para el archivo es muy valioso para nosotros, es bien importante, hay gente que lo está esperando. Te agradezco mucho tu tiempo, tu paciencia. Bueno, le agradezco a mi equipo que está aquí atrás, filmando, grabando, transportando y todo lo demás. Así que, bueno, vamos a seguir adelante. Nos vemos la próxima semana. Gracias, adiós. Yo quiero agradecer también a ti, Rodrigo, por el tiempo de armar esta presentación, por la invitación, y al equipo, a nuestro equipo, y a todos ustedes que nos miran, y espero que de alguna manera en esta conversación entre Rodrigo y yo, que somos muy amigos, que nos conocemos bastante bien y que sabemos bastante de nuestros procesos y de nuestras vicisitudes en el arte, les haya parecido interesante y que ojalá aportar en su conocimiento, en el arte para ustedes. Eso. Muchas gracias a todos y manténganse sanitos y cuídense mucho. Y estamos en tiempos difíciles, pero todo va a pasar.